Que el sistema de enseñanza en Cataluña no es acorde a la realidad plural de la sociedad catalana es una evidencia que hace mucho tiempo que se conoce, pero que nadie se ha atrevido a afrontar de forma clara desde los sucesivos gobiernos centrales. Son muchas las asociaciones que llevan una larga lucha al respecto, mostrando las carencias de un sistema ideado para nacionalizar más que para formar seres humanos libres, cultos y con capacidad de raciocinio. Esta realidad podríamos sintetizarla en la absoluta priorización de la lengua catalana y la liturgia nacionalista por encima de los contenidos y los derechos de toda la comunidad educativa, caiga quien caiga. La escuela catalana no es un modelo de éxito. La lengua propia de muchos catalanes es el castellano. La lengua vehicular debería ser cualquiera de las dos lenguas oficiales. La ilegalidad debería dejar paso al estricto cumplimiento de las leyes que emanan de la voluntad democrática ciudadana reflejada en los marcos estatutario y constitucional, y todo ello con un único objetivo, que es conseguir una escuela neutral. Lo que ha sucedido siempre ha sido lo que ven ustedes en la imagen, que es que las entidades nacionalistas, Plataforma per la Llengua entre ellas, hipersubvencionada, pues organizaban siempre actos a favor de la inmersión lingüística y a favor de la exclusión del castellano. Pero van un poquito más allá, es decir, en el Institut d'Estudis Catalans ya en su día pidieron que la Generalitat acabara, como en esta noticia que sale en Crónica, con los casos de profesores que utilizan el castellano. Bien, evidentemente todo esto sería imposible de gestionar si no hubiese detrás pues, el apoyo de la Generalitat, ¿no? Y aquí tenemos a Irene Rigau con el gran Jordi Pujol, Junqueras, todos los estandartes del nacionalismo, pues apoyando una manifestación en contra de las diferentes sentencias que se dieron a favor del bilingüismo o de introducir alguna asignatura más de castellano. Y ya en ese sentido, peor fue todavía pues las declaraciones de Jaume Clotet, que no es cualquiera, el responsable de prensa de la Generalitat para la UE, para la Unión Europea, que dijo que si querían vivir en el gueto, refiriéndose a los padres que querían castellano para sus hijos en la escuela, pues adelante, que se podría hacer una escuela entre la perrera y la cárcel, creo que era. Haciendo un pequeño paréntesis, hay mucho miedo, Yo creo que la palabra es miedo. Y creo que tenemos que empezar a dar pasos para que mucha gente sea capaz de quitarse ese miedo. Y hay mucha gente que en realidad, muchos profesores, compañeros magníficos, que no les gusta la letra de lo que escuchan. Pero la siguen porque es su trabajo y no tienen otra. Sí que tienen otra, pero hay que pagar un peaje caro. Casi todos los proyectos lingüísticos, y aquí sí que puedo hablar de casi todos, porque son casi todos, otra cosa es que luego se lleguen a la práctica. En un primer momento hay un estudio en el cual se localiza qué profesores hablan en castellano habitualmente. Tot i que hi ha algun professor que s'expressa habitualment en castellà, a l'aula, 2 o 3 professors de 60 de la plantilla. Tengámoslos controlados. Bien, el centro obliga, aquí veis, tot el professorat s'ha de sentir transmissor del correcte ús de la llengua a l'alumnat, tanmateix ho ha de ser en les relacions no docents. D'altra banda, s'hauria d'arribar a un acord en el claustre per tal d'incrementar l'ús del català en situacions de relacions informals, buscar estratègies per assolir aquest fi en tota la comunitat educativa, passadissos, sala de professors, activitats extraescolars, relacions amb els pares... Es decir, tenéis que hablar en catalán. Equipos directivos que lo dicen a los profesores. Así de claro, En el pasillo, cuando estéis entre vosotros, tenéis que hablar en catalán. Y la gente, pues por miedo, pues muchas veces lo hace. ¿O qué hace? Pues igual está hablando con el compañero en castellano y cuando pasa alguien del equipo directivo, això automàticament se passa al català. Tenir molta cura en els retorns lingüístics que fan els alumnes en hores de pati, passadís i en altres situacions informals. Catalanitzar els noms dels equips dels alumnes participant en les activitats escolars. Negro sobre blanco, no me estoy inventando nada. Proyecto lingüístico de centro de Escola del Turó de Masquefa. Hablemos de los libros. En primer lugar, la eliminación de la simbología compartida. Por un lado, España siempre se relaciona con Franco, como decíamos al principio, o muchas veces, en esa potenciación de un imaginario que muchas veces es hispanofóbico. Después una que hace mucha gracia, la verdad, que es la eliminación de la palabra España. Es decir, en un libro en el resto de España dice la España democrática y aquí es la democracia. España desaparece. La guerra civil ya ni digamos, la guerra civil ya es una invasión de Franco a Cataluña. Pues otro ejemplo aquí, fíjense, en esta primera imagen, esto es un libro actual, lo ha enviado uno de los colaboradores, Coneixement del Medi, de segundo, de la editorial Cruïlla. España, Portugal, Galicia, País Vasco y Cataluña, y Andorra, Esto es un libro de texto en Cataluña, en el cual se habla de democracia y sale una manifestación con muchísimas banderas esteladas. Los cuentos y los libros de lectura que reproducen ese imaginario sectario están en las bibliotecas. Se escriben muchos libros por parte de toda la gente que rodea el nacionalismo y de los otros no hay, solo hay de estos. Murales.
Este fue muy famoso, al pati parlem en català. Aquí se atrevieron a poner el cartel. En muchos otros sitios pues no ponen cartel, pero se hace, ¿no? Ejemplos de escuelas que han puesto esteladas en sus fachadas. Hay varios ejemplos. Eso es un caso pues, especial. Es un profesor que está hablando tan tranquilo en una entrevista en televisión española y de fondo pues, se ve una bufanda del Barça y una bufanda de una estelada. Que lo habrían puesto los alumnos seguramente, evidentemente, pero claro, un profesor no puede permitir que se pongan símbolos políticos en una clase, ¿no? Este caso ha pasado hace nada y es un caso gravísimo. Una escuela de Esparraguera, instituto, que se ha posicionado, o sea, es decir, institucionalmente, en una marcha de antorchas previa al 11 de septiembre, con carteles dentro del instituto. El tricentenario de la Guerra de Sucesión, de 1714 al 2014, pues se crean una serie de trabajos por parte de la Generalitat que se envían a las escuelas para que se trabajen con los niños. Trabajos, por ejemplo, como este que tienen aquí, que se utilizó en muchas escuelas de Cataluña, se hace una visión de la historia, pues imagínense cuál es, y además pues un niño tiene un estel, que además con todas las 4 barras y la estelada, ¿no? Es decir, documentos oficiales de la Generalitat enviados a las escuelas para que se trabaje de una forma pues absolutamente sectaria, ¿no? Otro caso igual en este sentido fue la consulta del 9N. La consulta ilegal. En muchas escuelas pues se pusieron carteles de la ANC, en las bibliotecas, en muchas webs de muchos colegios e institutos se ponía ahora es l'hora, sí, hay que votar. Este fue un tema también bastante manido. Esto es de una escuela en Cataluña, hace poco además. Y bueno, y aquí entramos en una de las partes que sí que me gustaría subrayar, o nos gustaría subrayar desde la agrupación de enseñanza, que es el tema de Somescola. Este es un tema bastante grave. La campaña de esta entidad privada es quizá la que lleva más tiempo ocupando el espacio educativo en Cataluña, la que más correos ha generado, muchísimos, entre nuestros asociados y simpatizantes. Decenas de fotografías han llegado a nuestro correo denunciando el lema de "Per un país de tots", la escola en català, que está en las fachadas de muchísimos de nuestros centros escolares en Cataluña, institutos, etc. Es una vulneración flagrante de los principios básicos de neutralidad política de las instituciones, además de que el lema es absolutamente cínico y mentiroso. Es decir, si tú quieres un país de todos, lo que querrás es una escuela que refleje la realidad de la calle, no una escuela en la que solamente se hable uno de los idiomas que se habla en la calle. Y todo esto, además, para más INRI, cuando la última encuesta que hicimos desde Societat Civil Catalana, que no la hizo Societat Civil Catalana, la hizo GAT3, demuestra que solamente el 15% de la población en Cataluña está a favor de un modelo único, un modelo de inmersión lingüística. Esta encuesta es importantísima y se le tiene que dar toda la difusión posible. No hay tanta gente que esté a favor de la inmersión lingüística en realidad en Cataluña, y eso hay que trabajarlo a nivel político, es fundamental. Es evidente, por tanto, que para los que creemos en una sociedad plural, que atienda las necesidades de los alumnos como prioridad absoluta, abordar una reforma en profundidad del sistema educativo de Cataluña debe de ser una prioridad fundamental. Y esta reforma, que tiene que acabar con los diseños de ingeniería social unidireccional, muchas veces catalanocéntrica e hispanofóbica, como el del ejemplo adjunto, debe pasar necesariamente por 3 elementos. Un profesorado que responda a la realidad plural de Cataluña y de España, abriéndose la posibilidad de que la lengua no sea un freno inicial a la llegada de profesores del resto del país y facilitando la movilidad geográfica del conjunto del profesorado. Unas pruebas homogéneas para toda España, al final de la primaria y la secundaria, que muestren cuál es la realidad del dominio de la lengua y de la historia.
y acabar con la inmersión lingüística como norma general y desarrollar una política lingüística en la que prime la pedagogía y, por tanto, el beneficio y bienestar de los alumnos, buscando opciones en las que las lenguas oficiales del Estado tengan la posibilidad de ser estudiados en todo el territorio nacional y en las que la lengua común castellana ocupe un espacio de igualdad con las otras lenguas españolas en los territorios en que ambas conviven. En definitiva, porque la escuela debe enseñar a pensar y no a qué pensar. Muchas gracias.